Saludos y bendiciones del Señor, nuestros amados hermanos y apreciados amigos. Sean bienvenidos una vez más a la lectura de este libro, El Tesoro de David. Ya vamos avanzando el día de hoy al Salmo número 38. Al Salmo número 38. Y antes que demos lectura a la palabra del Señor, brevemente me gustaría agradecer primeramente a nuestro bendito Padre Celestial y también a cada uno de ustedes, apreciados hermanos, que nos siguen justamente por este medio y dejan sus comentarios dándonos aliento y bueno, realmente eso es de gran ánimo para este ministerio. Recordarles que nosotros somos un ministerio de la Iglesia Cristiana, una pequeña misión que se encuentra en Colcapirgua, en la ciudad de Cochabamba, Bolivia. Entonces, amados hermanos, una vez más, agradecidos al Señor porque estas lecturas les están siendo de bendición y simplemente pedirles, si realmente el Señor pone en su corazón, que puedan compartir estas lecturas. Y estamos en el Salmo 38. Hemos comenzado desde el Salmo número 1, así que pueden ir reconociendo y pueden volver a escuchar cada uno de los audios que ya se han compartido y también, si una vez más les son de bendición, poder compartirlos, amados hermanos. Bien. Vamos a dar lectura a la palabra del Señor ahora sí, al Salmo número 38 y comenzamos en el versículo número 1 hasta el versículo número 22. Así es como dice la bendita palabra del Señor. Jehová, no me reprendas en tu furor, ni me castigues en tu ira, porque tus saetas cayeron sobre mí, y sobre mí ha descendido tu mano. Nada hay sano en mi carne, a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado. Porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí. Hieden y supuran mis llagas a causa de mi locura. Estoy encorvado, estoy humillado en gran manera, ando enlutado todo el día. Porque mis lomos están llenos de ardor, y nada hay sano en mi carne. Estoy debilitado y molido en gran manera. Gimo a causa de la conmoción de mi corazón. Señor, delante de ti están todos mis deseos, y mi suspiro no te es oculto. Mi corazón está acongojado. Me ha dejado mi vigor, y aún la luz de mis ojos me falta ya. Mis amigos y mis compañeros se mantienen lejos de mi plaga, y mis cercanos se han alejado. Los que buscan mi vida arman lazos, y los que procuran mi mal hablan iniquidades y meditan fraudes todo el día. Mas yo, como si fuera sordo, no oigo, y soy como mudo que no abre la boca. Soy, pues, como un hombre que no oye, y en cuya boca no hay reprensiones. Porque en ti, oh Jehová, he esperado. Tú responderás, Jehová, Dios mío. Dije, no se alegren de mí. Cuando mi pie resbale, no se engrandezcan sobre mí. Pero yo estoy a punto de caer, y mi dolor está delante de mí continuamente. Por tanto, confesaré mi maldad, y me contristaré por mi pecado. Porque mis enemigos están vivos y fuertes, y se han aumentado los que me aborrecen sin causa. Los que pagan mal por bien me son contrarios por seguir yo lo bueno. No me desampares, oh Jehová, Dios mío, no te alejes de mí. Apresúrate a ayudarme, oh Señor, mi salvación. Salmo de David para recordar. David tenía la impresión de que Dios le había olvidado, y por ello repasa sus aflicciones y clama en alta voz pidiendo ayuda. El Salmo 70 tiene el mismo título y en él el salmista derrama sus quejas delante de Dios. Sería de poco provecho tratar de acertar el punto en la historia de David en que fue escrito. Por otra parte, puede haber sido compuesto por él para uso de los santos enfermos y calumniados con una referencia especial a sí mismo. Entre las cosas que David recuerda, las principales son, primero, sus pruebas y liberaciones pasadas.
El punto culminante del Salmo de David, sin embargo, es el recordar. Segundo, la corrupción de su naturaleza. Quizá no hay otro salmo en que se describa más plenamente la naturaleza humana, vista a la luz que Dios, el Espíritu Santo, proyecta sobre ella al tiempo en que nos redarguye de pecado. Estoy persuadido de que la descripción que hay en el Salmo no corresponde a ninguna enfermedad corporal conocida. Es muy semejante a la lepra, pero hay ciertos rasgos que no se hallan en ningún caso de lepra descrito, sea en el pasado o en nuestros días. El hecho es que se trata de una lepra espiritual. Es una enfermedad interior la que describe y David la pinta en su propia vida y quiere que nosotros la recordemos. Charles Spurgeon. Versículo 1. Jehová, no me reprendas en tu furor. He de ser reprendido porque soy un hijo que ha errado. Pero tú, Padre cuidadoso, no pongas demasiada ira en el tono de tu voz. Trátame suavemente aunque haya pecado de modo grave. La ira de otros puedo sobrellevarla, pero no la tuya. Charles Spurgeon. Versículo 2. Porque tus saetas se han clavado en mí. Son saetas verdaderamente que penetran rápidamente y para darles impulso son disparadas en tu arco cruzado, pues de otro modo no volarían tan rápidas, no penetrarían tan profundo como las cruces y aflicciones con que me has sorprendido. Oh, así como has extendido el brazo de tu ira, oh Dios, para disparar estas flechas contra mí. Extiende tu brazo de misericordia para arrancarlas, y que pueda cantarte himnos, y que tú puedas mostrar tu poder al perdonarme como lo has hecho al condenarme. Sir Richard Baker. Las flechas son, primero, rápidas, segundo, secretas, tercero, agudas, cuarto, letales. Son instrumentos que sacan sangre y beben sangre hasta emborracharse. Deuteronomio 32:42. Las aflicciones son como flechas en todos los rasgos. Joseph Carrell. Versículo 3. Tu indignación, mi pecado. Ay, soy como un yunque bajo dos martillos, el uno tu ira y el otro mi pecado. Ambos me golpean incesantemente. El martillo de tu ira golpea mi carne, y el de mi pecado mis huesos. Tu ira golpea mi carne, que es más sensible. Mi pecado golpea mis huesos, que son más duros. La ira de Dios y el pecado son dos causas eficientes de toda miseria. Pero la causa verdaderamente es el pecado. La ira de Dios, como ocurrió con el edificio que Sansón derribó sobre su propia cabeza, no cae sobre nosotros a menos que nosotros empujemos y tiremos hasta que se nos venga encima. Sir Richard Baker. No hay reposo en mis huesos a causa de mi pecado. El cristiano en esta vida es como el mercurio, que tiene en sí mismo un principio de movimiento, pero no de reposo. Nunca está quieto, como el barco sobre las olas. En tanto tenemos pecado, somos como el mercurio. Un hijo de Dios está lleno de movimiento e inquietud. Está en constante fluctuación, siempre tiene prisa, su vida es como la marea. Unas veces sube, otras veces baja. No hay descanso, y la razón es porque se halla fuera de su centro. Todo está en movimiento hasta que vuelve a su centro. Cristo es el centro del alma. La manecilla de la brújula tiembla hasta que marca el polo norte. Thomas Watson. Aprende aquí de los mendigos a procurarte alivio y subsistencia. Muestran sus llagas, dan a conocer su necesidad, manifiestan toda su miseria, no hacen su situación mejor de lo que es. Los mendigos saben por experiencia que cuanta mayor miseria exhiben, más son compadecidos y más auxilio reciben. William Gouch. Versículo 4. Como carga pesada gravitan sobre mí.
Es bueno que el pecado sea una carga intolerable y que el recuerdo de nuestros pecados nos abrume hasta hacerse irresistible. Este versículo es el clamor genuino de uno que se siente deshecho por su transgresión y con todo no ve el gran sacrificio. Charles Spurgeon. No hay nadie tan fuerte al que no se le pueda cargar en exceso. Aunque Sansón se cargó al hombro las puertas de Gaza, cuando se derrumbó el templo de Dagón, sobre su cabeza murió aplastado. Y así soy yo. Desde que nací llevo sobre mi carga de pecado. Antes la llevaba ligeramente como Sansón las puertas de Gaza, pero ahora he tirado de la casa entera del pecado y ha caído sobre mí. Y no puedo evitar ser aplastado por un peso tan grande. Y aplastada habrías quedado, oh alma mía, si Dios a pesar de su ira no se hubiera compadecido de ti, y a pesar de su desagrado no hubiera detenido su mano de un mayor castigo. Sir Richard Baker. Es de utilidad especial para nosotros que las caídas de los santos de Dios sean registradas en las Escrituras. Las manchas no se ven más desagradables en parte alguna que en un rostro hermoso o en un vestido limpio. Y es conveniente tener un conocimiento perfecto de la inmundicia del pecado. Aprendamos también a pesar con humildad de nosotros mismos y depender de la gracia de Dios para mantenernos bajo estricta vigilancia, no sea que caigamos en los mismos pecados o peores. Gálatas 6:1. Hermann Witsius. Versículo 5. Hieden y supuran mis llagas a causa de mi locura. La conciencia ha ido hurgando el mal hasta llegar a ser una herida que supura. Y la corrupción es espantosa. ¿Qué criatura tan horrible se ve el hombre ante su propia conciencia cuando su corrupción y vileza son abiertas y hechas patentes por la ley de Dios aplicada por el Espíritu Santo? Ni las enfermedades más repelentes pueden compararse con el pecado, ni las úlceras, cánceres o llagas pútridas pueden compararse en su indescriptible pestilencia. Nosotros mismos nos vemos de esta manera. Escribimos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, e incluso ahora temblamos al pensar lo enconado del mal en lo profundo de nuestra naturaleza. Charles Spurgeon. ¿Podía la tumba retener a Lázaro cuando tú abriste tu boca y le llamaste? Tampoco puede la corrupción de mis llagas ser un estorbo para su curación si te complaces en curarlas. Sir Richard Baker. Versículos 5 y 6. Siempre que Dios quiere revelar a su Hijo con poder, siempre que quiere que el Evangelio haga resonar las cuerdas del corazón en cuanto al pecado, hace sentir el peso del mismo a la conciencia y la hace gemir. Y estoy seguro de que cuando una persona está trabajando bajo la carga del pecado, lo hará llena de gemidos y quejas. La Biblia registra centenares de quejas de hijos de Dios bajo la carga del pecado. La queja espiritual, pues, es una marca de vida espiritual, y Dios la reconoce como tal. Ciertamente he oído los gemidos de Efraín. Jeremías 31:18. Muestra que Efraín tiene algo que le oprime, que le hace gemir, que su pecado está patente a su vista en toda su malignidad, que es angustia para su alma, que se lo encuentra en la boca, que es descubierto por el ojo penetrante de Dios y fustigado por la mano de Dios. J. C. Pilfoot. Versículo 6. Estoy encorvado, abatido en gran manera. Ando como enlutado todo el día. Que un hombre se vea y se sienta encadenado por la culpa, en peligro del infierno, bajo el poder de sus concupiscencias, en enemistad contra Dios, y Dios como un extraño para él, que el sentimiento de esta condición se halle en su corazón, y toda su alegría se habrá disipado. ¡Qué lamentable criatura es el hombre ante sus propios ojos! Envidia la dicha de las bestias que corren y retozan en los prados. Sabemos de uno que al ver un sapo
sollozó, porque Dios le había hecho un hombre. La bondad de Dios hacia él llorar, según él la veía, pero en este hombre cree que su condición es inmensamente peor que la de un sapo, y quisiera cambiarse en uno, porque el sapo no siente la culpa del pecado, no teme la ira de Dios, no está bajo las garras de la concupiscencia. Dios no es un enemigo para el sapo. Esto es lo que él siente. Giles Firmin. Versículo 7. Mis lomos están ardiendo de fiebre. En muchas cosas nuestras evaluaciones son exageradas, pero nunca estimamos con exceso la maldad del pecado. Corrompe y condena. Cubre el alma de manchas de plaga, como la lepra. Isaías 1, 5 y 6. William Plummer. Versículo 8. Estoy debilitado y molido en gran manera. El original dice entumecido, como helado. Hay contradicciones en mi mente que desvaría y en mi cuerpo enfermo, que me parece que alternativamente parte de mí es caliente y otra fría. Como las almas en el purgatorio de los papistas, echadas desde los hornos ardientes a témpanos de hielo, así los corazones atormentados van de un extremo al otro, los dos torturantes igualmente. Del calor del temor al escalofrío del horror, del deseo ardiente a una insensibilidad horrible. Estos estados sucesivos del que se halla bajo la convicción de pecado le llevan a la puerta de la muerte. Charles Spurgeon. Gimo, etc. Es difícil que el penitente verdadero, en la amargura de su alma, repase la vida que ha arrastrado en su pecaminosidad sin gemir y suspirar desde el fondo de su corazón. Pero dichosos son estos gemidos, dichosos estos suspiros y sollozos, puesto que fluyen de la influencia de la gracia y del aliento del Espíritu Santo, el cual, en forma inefable, gime dentro de nosotros y con nosotros, y forma estos gemidos en nuestros corazones por medio de la penitencia y del amor. Jean-Baptiste Elias Avrillon. Versículo 9. Mi suspiro no te es oculto. Las lágrimas secretas para los pecados secretos son una señal excelente de un corazón santo y de un bálsamo curativo para los espíritus quebrantados. Samuel Lee. Versículo 11. Mis amigos y mis compañeros se mantienen lejos de mi llaga. Es muy duro, porque los que deberían acudir primero para ayudarnos son los primeros en abandonarnos. En tiempos de tribulación profunda del alma, incluso los amigos más íntimos no pueden entrar en el caso del que sufre. Pueden estar ansiosos cerca de él, pero no pueden vendar las heridas de una conciencia dolorida y tierna. ¡Oh, qué soledad la de un alma que pasa por el poder del Espíritu Santo que la redarguye de pecado! Charles Spurgeon. La prueba del afecto se ve en los hechos. Oigo el nombre de parientes y amigos, pero no veo los hechos. A ti acudo, pues, cuya palabra son hechos, porque necesito tu ayuda. Del latín de A. Rivetus. Versículo 13. Mas yo, como si fuera sordo, no oigo, y soy como mudo que no abre la boca. Oh, qué felices podríamos ser si siempre pudiéramos hacer lo que sabemos que es mejor hacer, y si nuestras voluntades estuvieran dispuestas a obrar tal como puede actuar nuestra razón. Entonces evitaríamos muchas rocas en las que tropezamos ahora. Evitaríamos muchos errores en los que incurrimos. El ser sordo-mudo es ciertamente una gran incapacidad cuando estos defectos son naturales, pero cuando son voluntarios, podríamos decir artificiales, entonces más bien son ventajas, son perfecciones. Sir Richard Baker. Versículo 15. Porque en ti, oh Jehová, he esperado. Tú responderás, Jehová Dios mío. El hombre que ha de descender en un gran pozo no se tira de cabeza en él o salta a ver qué pasa, sino que ata una cuerda a una viga atravesada en la boca, o fija de modo seguro y va descendiendo gradualmente. Así pues, desciende en la consideración de tu pecado colgando de Cristo,
Y cuando hayas ido tan bajo que ya no puedas más, pero estás dispuesto a vencer el horror y oscuridad de tu desgraciado estado, no permanezcas más tiempo ante las puertas del infierno para que el diablo no te haga entrar de un tirón, sino asciende nuevamente por los actos de fe renovados y huye para refugiarte en la esperanza que está puesta delante de ti. Hebreos 6:18. Thomas Cole en Ejercicios Matutinos. Versículo 16. Cuando mi pie resbale, no se engrandezcan sobre mí. La menor falla en un santo es infaliblemente notada. Mucho antes de que sea una caída, el enemigo ya empieza a abochornar. El menor desliz del pie hace ladrar a todos los perros del infierno. Qué cuidadosos hemos de ser y qué insistentes en la oración para obtener gracia sustentadora. No queremos, como Sansón ciego, ser burla de nuestros enemigos, de modo que estemos alerta y vigilemos a la traidora Dalila del pecado, por cuyos medios puede que nos saquen los ojos. Charles Spurgeon. Versículo 17. Porque yo estoy a punto de caer, de mostrar mi debilidad en mis pruebas y aflicciones. Como Jacob cojeaba después de su lucha con el ángel en Peniel, allí en Génesis 32:31, en griego. Estoy listo para los azotes, esto es, para sufrir corrección y castigo por mis pecados, y en el caldeo para la calamidad. Henry Ainsworth, versículo 18. Por tanto, confieso mi maldad. Cuando la pena lleva a un reconocimiento sincero y apenado del pecado, es una pena bienaventurada, algo que tenemos que agradecer a Dios de corazón. Y me contrista mi pecado. El sentir dolor por el pecado no es expiación para el mismo, pero es el espíritu adecuado con que acudir a Jesús, que es la reconciliación y el Salvador. Cuando el hombre se halla finalmente delante de sus pecados, está cerca del fin de sus tribulaciones. Versículo 19. Porque mis enemigos son activos y poderosos. Por débil y desfalleciente que se encuentre el justo, los males que se le oponen son verdaderamente activos. Ni el mundo, ni la carne, ni el demonio se sienten conmovidos por la debilidad que le aqueja. Este terceto de maldad labora con implacable energía para derrocarnos. Si el diablo estuviera enfermo o nuestros deseos carnales fueran débiles, podríamos aflojar en la oración, pero teniendo enemigos tan activos y vigorosos, no podemos cesar en nuestro clamor a Dios. Versículo 20. Me son contrarios por seguir yo lo bueno. Si los hombres nos aborrecen por esta razón, nosotros hemos de regocijarnos de ello. Su ira es un homenaje inconsciente que el vicio rinde a la virtud. Este versículo no es incompatible con la previa confesión del escritor. Podemos sentirnos igualmente culpables delante de Dios y pese a ello ser enteramente inocentes de mal alguno hacia nuestros prójimos. Una cosa es el reconocimiento de la verdad y otra el someterse a ser calumniado. El Señor me hiere justamente y, con todo, yo puedo decir a mi vecino, ¿por qué me hieres? Charles Spurgeon. Hasta acá nuestra lectura, mis amados hermanos. Y este salmo realmente es un llamado al arrepentimiento, hermanos. Un llamado a la autoexaminación en pecado. Nosotros debemos ser sinceros primeramente con el Señor, hermanos. Sabemos que hemos pecado. No busquemos nuestro bien personal. Busquemos la gloria y la honra del Señor. Nosotros no podemos buscar simplemente estar cómodos en este mundo. Porque la verdad, hermanos, vivir en verdad, vivir en Cristo, es doloroso. Es doloroso y no solamente, como justamente leíamos, van a venir ataques, por decirlo así, de personas que poco conocemos o que poco hablamos. Van a venir ataques de personas dentro de nuestros propios hogares. Nosotros debemos ser sabios en nuestra forma de caminar, en nuestra forma de conducirnos en esta vida. Mientras nosotros obedezcamos al Señor, contrastemos, por favor, amados hermanos, nuestras vidas con los mandamientos del Señor.
Los 10 mandamientos que el Señor dio a su pueblo no han caducado, amados hermanos. Nosotros debemos contrastarnos a razón de ellos todos los días. ¿Por qué? ¿Por qué, hermanos? Porque si nosotros amamos a Cristo, obedeceremos sus mandamientos. Y para nuestro Señor Jesucristo, la ley y los profetas se resume en amar al Señor con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas y con toda nuestra mente y con todo nuestro ser, y a nuestro prójimo. Oh, amados hermanos, si nosotros realmente, hermanos, pusiéramos en ejercicio todo esto que nosotros leemos, no esperemos que nos vaya bien con el mundo. El mundo está en contra de Cristo, hermanos. El mundo no está en contra de los moralistas, de aquellos que simplemente invitan a vivir una mejor vida. No, no, no. El mundo está en contra de Cristo, amados hermanos. Entendamos. Entendamos. Y cuando hayamos entendido, ahí vamos a darnos cuenta de lo perversos y malos que aún seguimos siendo en el corazón. Ese pecado remanente, el cual nos lleva día tras día a caer de rodillas delante de Cristo, debe ser aquel que debe ser mortificado, hermanos. Pero como justamente leíamos, no hay otra forma, hermanos, que nosotros podamos mantenernos en pie si no es por los méritos de Cristo, si no es por los méritos de Él. Oh, mis amados hermanos, por favor, seamos conscientes de lo que decimos y de lo que hacemos. Y estemos siempre, siempre, amados hermanos, buscando en qué estamos fallando al Señor. ¿Por qué? Porque si tú estás viviendo una vida, la cual no tiene pruebas, en la cual todo es felicidad, todo es tranquilidad, hay algo raro ahí. Porque como hemos leído al final, la lucha contra el mundo, la carne y Satanás es diaria. Si tú ya no sientes esa lucha es porque ya te has vuelto uno con el mundo. Y teme, ve delante del Señor, confiesa tu pecado. Di como David, oh Señor, muéstrame los pecados que me son ocultos. Debes decir eso. Y el Señor lo hará, mi amado hermano, mi amada hermana. Entonces, después de haber leído todo esto, después de darnos cuenta de que realmente el dolor por el pecado es así de grave, yo te pregunto para finalizar. Cada vez que tú incurres en el pecado, ¿qué es lo que tú sientes? ¿Qué es lo que tú dices en el corazón? ¿Lo dejas pasar nada más? ¿O es que lloras y te sientes como David en este salmo? Amado hermano, nosotros debemos llorar el pecado. Debemos dolernos en el pecado cuando sabemos que Cristo fue molido por nuestras iniquidades. Este es un llamado, amados hermanos, a vivir una vida de santidad, una vida de piedad delante de nuestro Señor, una vida de continua mortificación al pecado. En la voluntad del Señor, mis amados hermanos, nos estamos reencontrando para continuar con este tesoro de David en el Salmo número 39. Será hasta entonces.